Muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, donde quiera que se encuentren. El grupo 9 de la licenciatura en educación, eh, conformado por cuatro compañeros. Eh, en primera, pidiendo disculpas por la conectividad que tenemos ahorita en la República del Ecuador. Creo que o la mayoría de ellos no se puede conectarse. Sin embargo, pues el trabajo se ha venido realizando. La, para lo cual el grupo 9 ha presentado el tema como inteligencias múltiples en la mejora de la enseñanza, aprendizaje de las matemáticas. El objetivo general de este proyecto es diseñar una neuroclass mediante actividades y estrategias que estimulen el aprendizaje de las matemáticas en la diversidad de estilos de aprendizajes con los estudiantes de octavo año de educación básica de la unidad educativa Padre Martín Fernández. El objetivo específico: describir los distintos tipos de inteligencias múltiples utilizando la neurodidáctica desarrollada del pensamiento y comprensión de la matemática. Dos, desarrollar actividades en el área de matemáticas mediante estrategias multisensoriales para mejorar la capacidad de atención y de concentración. Tres, generar experiencias de aprendizaje positivas que relacionen las matemáticas con situaciones prácticas y significativas, reduciendo la ansiedad en el aprendizaje de la matemática. Ahora, para eso debemos conocer al psicólogo estadounidense Howard Gardner, que es el padre de la teoría de las inteligencias múltiples. Este señor nos ha dado ocho tipos de inteligencias múltiples bajo la controversia de muchos autores, las cuales vamos a exponer ahora, porque para iniciar un diseño, pues debemos conocer este tipo de inteligencias múltiples, ¿sí? Al menos como docentes, debemos tener la capacidad y conocer más que todo estos tipos de inteligencias existentes y analizar, buscar métodos, formas didácticas de trabajar ante esta situación. Una de las inteligencias múltiples tenemos la inteligencia lógica matemática. ¿Quiénes están acá? Están las que utilizan para resolver problemas de lógica matemáticas. Es la inteligencia que tienen los científicos por lo general. Se responde con el modo de pensamiento del hemisferio lógico y con lo que nuestra cultura ha considerado siempre como la única inteligencia hasta estos días. Ahora bien, pero también hay los escritores, los poetas, los que son buenos redactores y que utilizan ambos hemisferios. A ellos se les denomina inteligencia lingüística. La inteligencia espacial consiste en formar un modelo mental del mundo en tres dimensiones. Es la inteligencia que tienen los marinos, los ingenieros, los cirujanos, los escultores, los arquitectos y los decoradores de interiores, de decoradores de diseños, etcétera, etcétera. Naturalmente que los cantantes, compositores, músicos, bailarines están inmersas en inteligencias corporales kinestésicos, a la capacidad de utilizar el propio cuerpo para bailar, para actividades y resolver problemas. Es la inteligencia de los deportistas, los artesanos, los cirujanos y los bailarines. A esto se los denomina que tienen una inteligencia musical.
La inteligencia intrapersonal es la que nos permite entender a nosotros mismos. No está asociada a ninguna actividad concreta, pero es la inteligencia intrapersonal, muy adentro de nosotros y solo para nosotros. La inteligencia intrapersonal e interpersonal, conformado por inteligencia emocional y juntas determinamos nuestra capacidad de dirigir nuestra propia vida de manera satisfactoria. Lo que utilizamos cuando observamos y estudiamos la naturaleza es la que se muestran los biólogos y los herbolarios. Ellos tienen la capacidad de una inteligencia naturista, a quienes son felices en cualquier parte de la vida natural, conviven con la naturaleza, conviven con la flora, la fauna, ¿sí? Y directamente tienen la conexión natural. La propuesta de nuestra clase, ante todo este, este gran forma, gran parte de inteligencias que se presentan dentro de las aulas, creemos, creemos que como docentes debemos llegar con alternativas, creemos que debemos llegar con didácticas, con propuestas, con propuestas claras de poder llegar a ese estudiante, a esa estudiante, a esa necesidad específica, ¿sí? De acuerdo a este tipo de inteligencia de sistema. Las matemáticas la habíamos escogido como tema principal, como la asignatura que vamos a utilizar dentro de lo que es la inteligencia de múltiples. El objetivo, hemos sacado el objetivo propiamente del currículum, ¿sí? Del currículum ecuatoriano de educación. Entonces, estos objetivos tenemos dos. La primera dice reconocer las relaciones existentes entre los conjuntos de números enteros, racionales, irracionales y reales. Ordenados estos números y operar con ellos para lograr una mejor comprensión en el proceso algebraico y de funciones, discretas y continuas, y fomentar el pensamiento lógico creativo. La segunda es presentar, analizar, interpretar datos estadísticos y situaciones probabilísticas en el uso de las TICs para conocer y comprender mejor el entorno social económico con pensamiento crítico y reflexivo. Una de las destrezas que vamos a utilizar para esto es reconocer los elementos del conjunto de números enteros, ejemplificando situaciones reales en las que se utilizan los números enteros negativos. ¿Cuál va a ser nuestro indicador de evaluación al final de la clase? El estudiante va a poder ejemplificar situaciones reales a las que se realizan los números enteros. Establece relaciones de orden, empleando la recta numérica en la solución de expresiones con operaciones combinadas, empleando correctamente la prioridad de las operaciones. Juzga la necesidad del uso de la tecnología. El tema dentro de las matemáticas, hemos visto como tema principal el conjunto de números enteros. La metodología para esta enseñanza y aprendizaje aplicada son aplicando metodologías activas.
Entonces, cada una de nuestras metodologías inicia siempre con un saludo y bienvenida al nuevo día de clase. Luego ponemos en conocimiento el tema y el objetivo de clase en la cual se va a realizar o vamos a ver el día de hoy. Porque como ustedes saben, aquí aprende el docente y también aprende el estudiante. Luego estamos con la lluvia de ideas acerca del tema. ¿Cómo lo vamos a realizar o cómo lo hacemos? Utilizamos papelitos o los llamados chismositos, ¿sí? Que son papeles con pegantes, y cada estudiante, bajo su propio concepto, bajo su propio conocimiento, va a escribir acerca de lo que él cree que son los conjuntos, ¿sí? Una vez acabada de escribir, una vez acabada de dar su propio concepto, el estudiante va a pasar al pizarrón y va a pegar sí, su concepto propio de lo que él cree que. Después de este, el profesor, ¿sí? El profesor va a activar mediante la vida real. Como dice aquí, con ejemplos de la vida real, explicar lo que es un conjunto. Pero ¿cómo vamos a hacer? Vamos a hacer mediante dinámicas, con una dinámica clásica y que muchas veces utilizamos para jugar, ¿sí? ¿Cómo se llama la barca segura? En la cual estamos jugando y pedimos que se unan en grupos, sea por cantidades, sea por géneros, sea por colores de zapatos, por gusto de comidas, por apellidos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces los estudiantes están caminando, están buscando, están activos, ¿sí? Y mientras todo este suceda, el docente también va a utilizar una música pequeña de fondo, ¿sí? Una música de expectativa, una música de energía, y empieza el juego. Entonces dice el profesor, estaba caminando en la barca en el océano Atlántico y de repente vino las olas, ¡zas! Las olas, y el barco se mueve, se mueve, se mueve, hasta que el capitán en su desesperación grita y dice, por favor, cogerse en grupos que tengan zapatos negros. Entonces, todo de toda esta imaginación, pues todos los estudiantes que están en la clase se van a observar los zapatos y van a buscar rápidamente con quién unir, ¿ya? Una segunda opción nos hicimos de la misma forma. El capitán pide de que se cojan los grupos de hombres y de mujeres. Entonces van a ponerse grupos de hombres, a un lado grupo de mujeres, ¿sí? Y así hacemos unas dos, tres, o hasta cuatro o cinco, dependiendo por el tiempo que tenemos. Recuerden que no podemos pasar de los límites de tiempo en la dinámica. Entonces, una vez realizado todo eso, el docente debe definir, ¿sí? Debe definir cada uno de estos conjuntos existentes ya en los números reales, ¿sí? Utilizando imágenes, utilizando mapas conceptuales, escribiendo en la pizarra, ¿sí? Para eso también obviamente debe utilizar marcadores de diferentes colores, de tal forma de que se distinga cada uno de estos puntos. Deducir los tipos de conjuntos involucrados en cada uno de estos ejercicios, ¿sí? Los conjuntos involucrados en cada uno de ellos, ¿ya? Eso quiere decir, teóricamente lo vamos a hacer. Luego vamos a resolver ejercicios sencillos sobre el tema mediante dibujos, mediante semillas.
mediante ejemplos, que el estudiante sienta mientras está haciendo, que el estudiante huela mientras está haciendo, si hablamos de semillas, tienen olorcitos, ¿sí? Y si vamos a dibujar, que utilice las manos, que utilice los oídos, la imaginación, despertando todo este sentido sensorial y aplicando y tratando como docente de llegar a todas estas inteligencias kinestésicas, matemáticas, lingüísticas, porque durante estamos este juego también vamos a hacer que participen los estudiantes. Ahora que ellos sean eh, los capitanes del barco, etcétera, etcétera. Puede hacerse dentro del aula, fuera del aula, ¿sí? Y al final de todo esto, al final de toda esta clase, ¿sí? Se va a desarrollar las actividades propuestas en la guía didáctica, si es que tienen guías o ejercicios que realizar dentro de lo que es el texto, ¿sí? Para comprender mucho mejor. En conclusión, al final de la clase, al final de todo este proyecto, hemos tomado tres conclusiones. La primera, se busca mejorar la atención y el interés en los educandos mediante el uso de la neurociencia, ya que las inteligencias múltiples no son aprovechadas en el aprendizaje. Más que todo, como docentes, la mayoría no utilizamos estos pequeños recursos, ¿sí? Como el juego, como la pintura, como la música, como el actuar, como el intercambio de ideas, y en toda esta situación, entonces, despierta el interés al estudiante o al educador. Dos, muchos de los padres y representantes no tienen conocimiento acerca de las inteligencias múltiples que existen en el entorno, al menos en cada uno de los entornos donde nosotros estamos. El papacito, la mamacita, el representante legal, eh, en su vida jamás ha escuchado sobre estas inteligencias múltiples. Eso hace que muchas veces al estudiante le diga, le denigre, ¿no? Porque no es bueno en matemáticas, a lo mejor porque no le gusta la lectura, pero no se da cuenta de que aquel estudiante, aquel niño, aquel joven, eh, es un buen deportista, ¿ya? O le gusta la música, o es bueno escribiendo poesías, escribiendo cuentos, pero no necesariamente debe ser bueno en matemáticas, ¿sí? Entonces, si nosotros le damos este pequeño conocimiento hacia los padres, hacia los representantes, también va a ser un apoyo dentro de lo que es educación. Entonces, teniendo ahí el respaldo de los padres, teniendo ahí la didáctica, teniendo ahí docentes preparados con conocimientos sólidos acerca de esto, la educación se va a mejorar. Va a haber cambios, pequeños cambios, pero va a haber cambios para mejorar. Tres, es el aporte de la materia que nos brinda estas herramientas necesarias para una clase más eficiente y provechosa. Debemos buscar nuevas alternativas de acuerdo a las necesidades requeridas de los estudiantes. Es lo que aprendemos aquí en la universidad. eh, Se ha visto nuevas inteligencias, nuevos métodos, nuevas didácticas de enseñar. Hemos conocido este tipo de inteligencias, este tipo de enseñanzas, ¿sí?
Y por último tenemos las recomendaciones. Tenemos una de las recomendaciones en base a los docentes. En hablar de docentes estamos hablando de docentes que ya laboran dentro del aula con alumnos, ¿no? Entonces, la primera, que los docentes tengan la predisposición de aprender más acerca de la neuroeducación y la vida, ya que solo así podemos construir un mundo nuevo y lleno de esperanzas y sueños. Dos, diseñar talleres, cursos y espacios de aprendizajes continuos para los padres y o representantes legales para que conozcan los diferentes tipos de inteligencias múltiples, etcétera, etcétera. Tres, a la universidad, para que continúe en la búsqueda de conocimientos necesarios en la educación y para la educación. Estas tres recomendaciones, las tres conclusiones en cuanto al diseño de la clase, eh, una clase pequeñita con neuroeducación, neurodidáctica y utilizando las inteligencias. Eso en cuanto al grupo número 9, una vez más pidiendo disculpas por el resto de compañeros que no pueden participar, pero que han aportado de una u otra forma. No hemos tenido mucha conectividad, ustedes saben que estamos pasando por esto de los cortes de energía eléctrica, entonces hemos estado saliéndonos de unos tienen un horario, otros en un horario, y mil disculpas. Muchísimas gracias. Esto ha sido la presentación de quienes conformamos el grupo número 9.